Un cálido saludo para toda nuestra amable audiencia. Bienvenidos a un espacio más de diálogos territoriales. Hoy vamos a seguirnos sumergiendo, metafóricamente hablando, en nuestro río Chicamocha, que es la arteria hídrica más importante del departamento de Boyacá. Vamos a estar conversando hoy con dos jóvenes investigadores que han desarrollado estudios en torno al río y nos van a dar a conocer acerca de las problemáticas muy serias y muy alarmantes que tiene el río, pero también nos van a estar comentando acerca de su biodiversidad y de qué manera podemos nosotros controlar una de las especies invasoras que ha tenido el río, como es el cangrejo rojo. Bienvenidos y bienvenidas. Diálogos Territoriales, un espacio educativo para reconocernos en nuestro territorio. Presenta Fundación Ecohumano. ¿Sabías que familias de por lo menos 20 municipios de 3 departamentos vienen a pescar al sector Mirabal sobre el río Chicamocha en Paipa, donde quedan los humedales o la zona del río en donde las termoeléctricas utilizan el agua para la producción de energía? Pues también, digamos, ese espacio es utilizado para la pesca. Porque además el río históricamente pues ha proveído de alimentos proteínicos como la trucha, ¿cierto? La tilapia, para las familias ribereñas y para también turistas y visitantes que vienen ahí a pescar. Pero adicionalmente el río, el agua la utilizamos para la producción agroalimentaria de por lo menos los 56 municipios que conforman las cuencas alta y media del río Chicamocha. Pero adicionalmente el agua del río es utilizado para la industria y además para la producción de energía que es para todo el país. Entonces, los servicios ecosistémicos que nos ofrece el río son múltiples, pero no contentos con eso, utilizamos el río para hacer los vertimientos de aguas hervidas, algo de lo cual seguiremos conversando. La pregunta es, ¿qué tan responsables estamos siendo las comunidades y las instituciones para poder mitigar los daños ambientales que le estamos ocasionando al río, ¿sí? Y adicionalmente para poder compensar todos los beneficios y los servicios ecosistémicos que nos ofrece? Entonces, de eso nos va a estar ilustrando nuestros compañeros Yacid e Isabela en el video del día de hoy. Buenos días, mi nombre es Yacid de Los Ángeles González Ruiz, soy biólogo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También soy magíster en desarrollo rural de la misma universidad. Actualmente me encuentro soy estudiante de doctorado de la Universidad Federal de Viçosa en Brasil, en el estado de Minas Gerais. Soy boyacense, de hecho soy de la ciudad de Tunja, de esta ciudad. Cerca de allí nace pues como tal el río Farfacá y en la otra parte también el río Chulo, que pues no, es como así se llama. Y digamos como que esta es la cabecera donde nace el río Chicamocha. Como que va descendiendo por toda la parte del altiplano cundiboyacense correspondiente a Boyacá y drena hacia la cuenca oriental de la cordillera oriental. Pues este río como tal, digamos que en lo que yo he venido estudiando y trabajando, normalmente he visto que tiene un montón de problemáticas que no solo son las problemáticas ambientales, tiene problemáticas sociales, institucionales, inclusive hasta políticas. Normalmente este río, pues uno casi siempre que lo ve desde su nacimiento, tiene momentos en el que el río se ve como si estuviera sano, luego de nuevo recibe algunas u otras actividades antropogénicas, un montón de carga de contaminación, luego otra vez el río uno lo ve cargado de un montón de contaminación
y a medida que se va desplazando y va recorriendo todo el territorio, uno como que va dando cuenta que verdaderamente el río se encuentra enfermo. Y es enfermo no solo como tal de la contaminación, sino también como de la parte como de la población. La población es como muy ajena o tiene falta de pertenencia al cuidado de este río. Durante mi tesis de maestría yo trabajé analizando el impacto de una especie exótica, la langostilla roja o cangrejo rojo, Procangavarus clarki, sobre la sostenibilidad de la pesca en los lagos de enfriamiento aquí de Termopaipa, más exactamente en la vereda Mirabal. Encontramos que en este río pues existen muchas especies de peces, que actualmente muchas personas de más de 20 municipios de 3 departamentos se desplazan para realizar la actividad de pesca en este cuerpo de agua. Las especies que actualmente ellos pescan, o como tal los recursos pesqueros que están aprovechando, está la tilapia, la carpa, también hay otros que documentan la pesca de la trucha, y también algunos poecilios, como más que todo como uso ornamental, y el cangrejo rojo o langostilla roja Procangavarus clarki. Acontece que desafortunadamente todas estas especies que yo mencioné son especies exóticas, algunas categorizadas ya como especies invasoras, y en una menor proporción que identificamos que la población como tal, los pescadores que vienen y se desplazan aquí a la vereda a pescar, ya no encuentran especies nativas como lo fueron el capitán de la sabana, aunque actualmente en algunos muestreos que nosotros hemos hecho hemos logrado identificar, digamos que en los afluentes que cargan el río, como por ejemplo el río Sutamarchán, el río Tota, hemos encontrado algunos relictios todavía de peces nativos de Trichomicterios. Entonces, pues eso como que muestra de todas maneras que a pesar de que el río está contaminado, existe una resiliencia, una resistencia también de las especies nativas por permanecer. Más sin embargo, pues nosotros o muchas de las personas inclusive ignoran la presencia de ellas. También nosotros identificamos durante el trabajo aquí con la comunidad, identificamos un evento bien chévere que fue la predación de una especie de Didelphis que normalmente se llama chucha o fara. Y esta especie tiene una relación con la predación y el control del cangrejo rojo o langostilla roja. Entonces los dos tienen una actividad nocturna, y al tener esa actividad nocturna en la que ellos salen del agua a caminar sobre la tierra, las chuchas se encuentran en los perímetros de las lagunas y se aprovechan para consumir y predar estas especies. Y este es un evento que también ya había sido registrado en otras partes, como en Estados Unidos, donde la especie es nativa, la langostilla roja. Y adicionalmente eso también encontramos que existe también como una especie de relación entre las plantas que se encuentran alrededor de los lagos y la presencia de esta especie, del cangrejo rojo. Hemos visto también el incremento de muchas otras especies de aves, como los zambullidores, algunas garzas como las ardeas, también muchos cormoranes. Y parece ser que tiene relación no solo con el recurso de peces como la tilapia y la carpa, sino también con el cangrejo rojo. Posiblemente esas especies también están sirviendo como controladores biológicos, y pues actualmente pues, estamos como tal tratando de ir más allá. Con la comunidad en su momento también trabajamos acá mostrándoles de pronto un uso alternativo del cangrejo rojo o langostilla. Nosotros desarrollamos un proyecto en conjunto con el grupo de investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad,
En este trabajamos en un proyecto más productivo, que fue coger el cangrejo, la langostilla, volver la proteína, y nosotros estuvimos como también al tiempo que se iba desarrollando este proyecto, haciendo unas socializaciones con la comunidad, tratando de dar datos sobre las densidades poblacionales que se encontraban en su momento. Estuvimos también aquí en compañía en su momento era el encargado de la parte de la, ¿cómo se llama? Don William era el presidente de la Junta Comunal de la Vereda Mirabal. Él también fue un gran apoyo en su momento para poder concretar esas reuniones. Estuvimos también con algunos representantes de Corpo Boyacá. Y finalmente todo esto en pro de ver que existía un boom de especies exóticas, que verdaderamente el impacto, la contaminación térmica que tienen, por ejemplo, Gensa, ha hecho que se modifique el ambiente para que colonicen otras especies que no son nativas de acá. Entonces, estudios generales hídricos que se han hecho en la parte del altiplano cundiboyacense muestran que la temperatura promedio del agua de estos ecosistemas es de 15 grados o más abajo. Y cuando nosotros hacíamos los monitoreos físico-químicos de aquí, encontrábamos temperaturas de 30 grados. Eso no es normal en ese tipo de ecosistemas, y eso es un tipo de contaminación que está llegando también a todo el canal del río. Y acontece que el canal del río es solo una parte de lo que verdaderamente es el río. Entonces actualmente la mayoría de divisiones de las cuencas hidrográficas se hacen por los PONCAS, que son los planes de manejo y ordenamiento de cuencas hidrográficas. Entonces el PONCA, ¿qué constituye? No solo constituye el canal, constituye todo lo que abarca la parte de vegetación, las riberas, los bosques aledaños. Y todo este conjunto de interacciones biológicas es aprovechada por el ser humano. Entonces hemos evidenciado que a lo largo del río existen actividades agropecuarias. Muchas personas utilizan el agua para cultivos de riegos, muchos utilizan para minería, muchos lo utilizan para cultivos de peces. Entonces esas interacciones actualmente, lo que he visto y lo que he venido como detectando, es que están teniendo cierto deterioro. Cada vez los caudales son más bajos del río. También el cambio climático es evidente, entonces los patrones de regímenes de lluvias es diferente. Las personas ya no suelen mantener, digamos, como el control de decir, en esta época va a llover, voy a sembrar tal cultivo, en esta otra no siembro porque hay sequía. Eso ya no es tan predecible, y eso es también efecto del cambio climático, y afecta también la mayoría de cuencas. Soy Isabela González Gamboa, yo soy bióloga de la UPTC. Soy magíster en Ciencias Biológicas también de la UPTC, y estoy haciendo mi doctorado en Biología Animal en la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil. Yo he desarrollado varios proyectos, es en la parte de peces específicamente, y es como en la parte comercial y en la parte de hidrobiológicos. Entonces también he trabajado con la parte de microalgas y plancton, todos esos organismos que uno no ve, pero que son la base de todos los otros organismos que habitan prácticamente en los cuerpos acuáticos. Y por ejemplo, las consecuencias de todo esto es lo que comentaba Yesid, por ejemplo, un ejemplo claro aquí es la contaminación térmica que genera la empresa, que prácticamente crea una barrera en el río, una barrera que no es visible para nosotros, pero que si uno estudia los organismos lo ve. Entonces todas las especies nativas, que son los peces, llegan hasta un punto antes de que el agua se empiece a calentar. Entonces prácticamente la empresa genera como un punto antes de Gensa y muchos kilómetros después de Gensa, y prácticamente eso cambia todas las dinámicas, que era lo que estaba comentando mi compañero, y todo eso sucede en muchas partes. Entonces tú ves en las nacientes el río va bien y empiezan a llegarle todos los contaminantes cuando ya el río es invivible para cualquier organismo. Entonces creo que hay que ponernos como la mano en el bolsillo, no solo para meter recursos, sino también para sacarlos, porque es como que prácticamente el agua es como si fuera un negocio. Entonces la gente le saca y le saca y le saca, pero no quiere invertirle. Y entonces creo que también hay que hacer cuestión no solo de nosotros como comunidad, sino de las instituciones, porque las instituciones también de pronto se hacen un poco como con la vista gorda, como que cierran los ojos ante las necesidades y piensan que de pronto hacer planes para las comunidades es como personas ajenas,
pero todo eso nos afecta directa o indirectamente a nosotros. Entonces de pronto también ser más empáticos, no solo con las otras personas, sino también con el río, con las comunidades que allí habitan y que dependen de ese recurso. Nosotros, la mayoría de nuestros ríos comienzan pequeños, ¿no? Comienzan en las cabeceras. Y lo que nosotros tenemos en estas partes altas es poca diversidad, pero alto endemismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos poquitas especies, podemos tener 2 o 3 especies de peces, pero son únicos. Entonces prácticamente muchas de nuestras montañas tienen peces que no existen en ninguna otra parte del mundo, peces y organismos que solo existen en esos lugares. Y cuando empieza a bajar en la parte y empieza pues el río a ponerse pues de un tamaño mayor y empiezan los contaminantes, esas especies prácticamente se quedan allí. Entonces es de pronto reconocer que todas las especies que son únicas, que solo están aquí, pueden desaparecer, porque prácticamente ellas no van a poder descender porque ya hay especies exóticas, porque ya son contaminadas. Y si digamos uno ve una cabecera de un río, es un río cristalino, es un río frío, tiene bastante vegetación que lo cubre, pero más allá empieza la deforestación. Entonces, como hay deforestación, entonces ya no hay protección de la vegetación sobre el río, empieza la contaminación térmica, entonces el agua ya no está fría, sino está más caliente, empieza la contaminación orgánica, ya sea por los gases o por la industria, que de hecho es una de las peores. Y pues de eso, ni hablar del río aguas más abajo. Pero ¿qué sucede? Los ríos también tienen esa capacidad de recapacitancia, que es que si tú le quitas un contaminante, el río empieza a mejorar, se va renovando. Entonces después del todo no es tan difícil, o sea, bueno, en la práctica es difícil, pero en la teoría es quita el contaminante que el río se va a mejorar, el río va a restaurarse, ¿sí? Claro, no es tan fácil, pero sí tú le cortas y ahí los organismos vuelven a resurgir. Entonces lo más importante es que en esta región tenemos organismos únicos en el mundo, y están aquí y van a desaparecer. Y también uno de los digamos como mayores problemas que tiene el río Chicamocha, la cuenca, es la falta de compensación por parte de las empresas. Así como se les saca un montón de dinero, porque pues verdaderamente es eso de lo que se obtiene el aprovechamiento tanto de las siderúrgicas como de las termo, como de las minerías, es poco lo que se le retribuye al río. Entonces el río funciona como un ente depurador de toda esa contaminación y casi nunca se le retribuye ese tipo de cosas, no existe ese tipo de subvenciones ambientales. Actualmente pues aquí por lo menos en los pozos de enfriamiento existen las subdivisiones del pozo, que son serpenteantes y están hechas llamadas normalmente jarillones, y estos a medida del tiempo que ha pasado el tiempo deberían haber tenido un mantenimiento, y ese mantenimiento es necesario porque los ríos o normalmente existen ciclos de lluvias que son anuales, y otros que son cada 6 años, y otros que son a largo plazo, que son como 12 años. Y esos ciclos de lluvia que retornan cada 12 años son mucho más fuertes. Es una temporada caracterizada por una cantidad de lluvia que cae en esta época. Sucedió en el 2010, 2012, y ahí fue donde tuvimos los primeros impactos ambientales, donde la gente no recordaba eso, que ese tipo de fenómenos suelen suceder, y ahí hubieron inundaciones allá en Tunja. No recuerdo si inclusive aquí hacia la parte de Paipa también, Sosa, hubieron inundaciones y fue debido a ese ciclo. Entonces la gente olvida que esos ciclos vienen y ellos van ocupando los cauces, van dejando a un lado ese tipo de actividades, como por lo menos el mantenimiento de jarillones, y ahí lo que sucede es que cuando regresen ese tipo de lluvias, esos caudales tan altos, muy probablemente puede suceder que barren ese tipo de jarillones, y finalmente puede terminar en una catástrofe, como en una inundación masiva, y las pérdidas pues son incalculables cuando sucede esto. A largo plazo, de hecho yo contemplo que este río finalmente está como en una transición como de muerte. Yo creería que si nosotros no nos hacemos responsables o tomamos como las riendas de nuestros deberes ambientales, este río va a seguir deteriorándose,
Y no hablamos que los impactos del río vayan a ser como extendidos para las otras generaciones, porque de hecho nosotros, nuestra misma generación, puede en un mañana vivirlo. Eso se va a ver afectado en aspectos como por lo menos la producción de energía, que a medida que su caudal disminuya, en uno de los efectos va a ser la disminución de energía producida por térmicas, y eso va a repercutir directamente sobre los costos de muchos recibos de electricidad o el suministro de energías a poblaciones aisladas. También la navegabilidad del mismo es una cuestión que muchas veces las personas no tienen en cuenta, pero muchos ríos suelen ser utilizados como medios de transporte, y cuando se disminuye el caudal de ellos, normalmente pues pierden ese tipo de navegabilidad, y asimismo también la oferta de recursos. Entonces los ríos, yo creo que son unos de los cuerpos de agua que más prestan servicios ecosistémicos a la humanidad, y dentro de ellos está el aprovisionamiento de recursos hídricos. Y tan solo en el Magdalena, por lo menos, la cantidad de peces que allí son capturados, que sirven como base fundamental para subsistencia de familias, pues se va a ver afectada de aquí al mañana. De pronto, ¿cómo nosotros podríamos hacerlo más sostenible? ¿Cómo podríamos ayudar a que se impacte menos? Yo creo que es asumir pues nuestras responsabilidades, nuestras responsabilidades ambientales, y también hacer presión para que tanto entidades como empresas privadas hagan inversión en la conservación del mismo. Yo siempre he pensado que una de las cuestiones que más como que forma un tipo de vínculo con la naturaleza es la parte de la publicidad. Entonces es necesario que se hagan gestiones donde se evidencie como tal el estado del río, y donde se incite a las personas a que ayuden a la conservación, pero dejar a un lado ese tipo de conservación tradicional donde se dice no botemos basura al río, no desechemos tales cargas de contaminantes, sino que sea más bien como que listo, vamos a conservar la cuenca, vamos a sembrar árboles, vamos a instaurar áreas protegidas a lo largo del río, vamos a implementar áreas de restauración, pero restauración de plantas nativas, y dejar un poco al lado la siembra de pino, eucalipto, acacia, que ha sido muy tradicional, y ese tipo de conservación es más importante. Entonces finalmente yo creo que si vamos a tener algún tipo de acción, tiene que ser en esta generación. No creo que el río vaya a aguantar muchas generaciones más, verdaderamente. Bueno, les agradecemos por haber llegado hasta acá. Hemos llegado al final de nuestro programa y nos vamos, no sin antes dejar algunas reflexiones frente o algunas conclusiones también frente al programa del día de hoy. Uno es que definitivamente son múltiples y vitales los servicios ecosistémicos que ofrece el río. El río no solamente nos sirve para la producción agroalimentaria y para poder gozar de oxígeno, de agua, de vida, sino que también la economía depende también de nuestro río, ¿sí? Entonces es importante que lo cuidamos y lo protejamos. Dos, es que no somos conscientes de la manera como abusamos del río. Pues utilizamos su cuenca, utilizamos su agua de manera indiscriminada. No solamente las comunidades campesinas, las comunidades o asentamientos poblacionales que vivimos en torno al río, las ciudades como Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, no nos comportamos como comunidades ribereñas, sino que utilizamos más el río como un vertedero de nuestras aguas, más que como una fuente de vida y como una fuente de agua, ¿sí? Entonces, creo que nos hace falta mucho tomar conciencia, y por eso es que estamos haciendo este programa de diálogos territoriales. Otra de las conclusiones que me parece importante mencionar es que la mejor manera de controlar la langostilla roja o el cangrejo rojo es justamente protegiendo y cuidando nuestra biodiversidad. Como nos decía Yesid, están los patos zambullidores, las garzas, pero sobre todo las zarigüeyas, que son controladores biológicos muy importantes que nos pueden ayudar a controlar de manera natural, de manera biológica, el cangrejo rojo, ¿verdad?
Bueno, otra de las conclusiones finales es que debemos unirnos y exigir las medidas de compensación a las empresas que utilizan el río de manera consciente y de manera irresponsable. Y les quiero comentar que vamos a hacer unos programas más adelante, como lo he dicho, sobre los impactos que está dejando la termoeléctrica Gensa, porque sabemos que no están haciendo un plan de manejo ambiental y también sabemos que están fallando las instituciones de control. Entonces vamos a tener otros espacios para hablar justamente sobre eso, empezando, y lo quiero dejar solamente para que nos quede resonando, que por ejemplo para la empresa Gensa el río no existe como un ecosistema. Para ellos el agua y el río, que utilizan 3 kilómetros del río, lo llaman las piscinas de enfriamiento. Para ellos no existe el río como ecosistema y tampoco existimos las comunidades. Y lo digo pues porque yo vivo a la ribera del río Chicamocha. Entonces, lo dejo ahí porque vamos a seguir conversando sobre estos temas. Entonces, finalmente decirles que cuidar y proteger el río es responsabilidad de absolutamente todos nosotros, todos los seres humanos, porque sin agua y sin el río Chicamocha no vamos a tener un ambiente sano, no podremos gozar de alimentos, ¿cierto? Que el río nos provee, pero tampoco nuestra economía va a ser funcional, porque si no hay agua, ¿cómo vamos a hacer que las industrias funcionen o que podamos tener energía, por ejemplo, en un futuro? Entonces, les agradecemos mucho el haber llegado hasta acá. Por favor, déjenos sus comentarios, compartan nuestros videos si les gusta nuestro contenido. Si quiere participar, por favor, háganoslo saber. Estamos para escucharnos y para conversar, para dialogar en nuestro territorio en torno a nuestro río Chicamocha. Muchísimas gracias y que tengan buen día.